reino espiritual, que va a enjuiciar, que va a enjuiciar a todos los muertos y los vivos, y que va a hacer esto, que lo otro. Todas esas cosas que nosotros creemos hoy fue un concepto que surgió y que se fue preparando a lo largo de esos 2000 años. Entonces, por eso es que los judíos no creen en Jesús como Mesías, porque no lo fue. Por eso es que ustedes ven esa confusión con el Mesías y esas cuestiones, porque nosotros creemos en un Jesús Mesías, pero un Mesías diferente. Ya no un Mesías, sino un Cristo. Cuando nosotros decimos Cristo, nos referimos a esa figura teológica que se construye a partir de la resurrección de Jesús y se mistifica el personaje histórico. Ese es el Cristo. Y ese es lo que nosotros esperamos hoy en día. Como ya tengo más de 5 minutos hablando, perdónenme si me extendí. Ya después de ahí yo le dejo eso ahí y ustedes siguen. Gracias. Otra persona que quiera continuar, por favor. No, habló José, perdón. Habló uno que está, vamos a decir, bueno, yo no sé si decirse a favor o en contra, porque el señor que habló dice que es cristiano. Entonces vamos a ver si alguien que esté en contra de lo que él dijo, tenga 5 o 6 minutos también para que dé su opinión. Sí, perdón. José Pacheco, ¿usted es cristiano evangélico? Sí, porque él no dijo. Yo soy católico de nacimiento. Ok. Pero que yo sé, permítame decirle algo. Que yo sea o no sea cristiano, los católicos somos cristianos, los evangélicos dicen que no, pero somos cristianos. No, fuimos los primeros sí, claro. ser cristianos. Ahora, que yo sea cristiano, sí, los católicos somos cristianos. Claro que sí. Sí, son cristianos. Pero sí, que yo sea cristiano no me deja ver la realidad histórica sobre lo que yo le estoy explicando. No, Bien. que me sorprendió. Por eso mismo, porque un cristiano evangélico no va a decir eso. Es que realmente cuando uno se va a los libros y estudia, uno tiene que sacarse esa teología que uno le enseñan. Eso yo lo dejo para la iglesia. Pero realmente tú tienes que llegar a conclusiones. Si tú estudias históricamente lo que era el Mesías y por qué y esta cosa, vas a dar la misma respuesta que yo di. Pero y ya José, tú tienes que sacarte la pasión. Digo, bueno, ya esa pasión no va. Yo como cristiano católico, yo no puedo decir que Jesús es ese Mesías, porque no lo es. Pero José, Jesús ni fue rey, ni fue... ¿Y dónde estaba Pacheco? Así de simple. ¿Y dónde estaba Pacheco? Que nosotros no habíamos tenido contacto con Pacheco. No sé quién es este hombre, no sé de dónde salió. Por ahí, por los grupos. Oye, que yo conozco a Pacheco también. Y yo también, oye, que yo lo estoy conociendo. ¿De dónde fue que usted salió, Pacheco? ¿Y de dónde fue que usted salió? Tampoco. Yo no lo había visto. ¿Y este hombre? Pululando por ahí, por los grupos, pululando por ahí. Estamos aquí a las órdenes. Hay una aclaración. Habló por 100 años. Bienvenido. Sí, la aclaración, que es buena decirla, que el cristianismo tiene muchas ramas, que son los católicos, los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová. Todas esas ramas son cristianismo. Es muy bueno que lo... José, hay que darle la oportunidad a uno que esté ahora a favor del mesianismo de Jesús, que se adelante. Ahí está Christopher, de su posición, o aquí está Alberto también. Sí. Alberto, adelante. Sí, Christopher, no quiero darte palo, pero tú hablas mucho en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué tú no hablas aquí, por favor? Me gustaría escucharte en vivo. Sí, que de su posición, adelante. Está abierto la plataforma. Primero lo primero, buenas noches. Mi posición, cuanto a eso, no va a ser de que tantos minutos, de que 5 o 6 minutos y eso, pero en cuanto al don, lo que él dijo, que es verdad. Christopher, ponga su cámara para conocerlo. Sí, ponga su cámara para conocerlo. Sí. Un ratico ahí, por lo menos 3 segundos. Sí, póngala. Pues vamos a dejarlo un poquito más para después, sí, es que me pongo más nervioso, ustedes saben.
Adelante, Christopher, adelante. No hay que hacer, no hay que ponerse nervioso. Sí, adelante, Christopher. Bye. Entonces, como le dije, no va a ser tan larga, pero bueno, es lo que voy a dar mi opinión y lo que yo pienso de eso y acerca de la Biblia. Primero, que por qué Jesús, vamos a decir tal vez, no lo consideraron Mesías, porque él no instaló el reino en aquel tiempo como en los reinos pasados de los reyes y eso, y porque también no trajo la paz mundial. Bueno, mi posición de eso, lo que yo pienso acerca de eso es que fue por la desobediencia del pueblo de Israel que no pasó esa parte. Porque también, si ustedes saben, como está escrito en la Torá, hay a veces que los planes de Dios se programan para otro tiempo, dependiendo de la obediencia y la desobediencia que nosotros tengamos. Un ejemplo de eso, cuando iban a entrar a la tierra prometida, que en el día de la provocación, ustedes saben cuál sería, que los hijos de Israel se rebelaron y fueron desobedientes con Dios y eso, y Dios, dependiendo de eso, agarró y lo puso 40 años en el desierto, y ellos entraron después de 40 años. O sea, lo que quiero decir con esto, puse este ejemplo, es que por la desobediencia muchas veces los planes de Dios se programan para otros tiempos. Obviamente sigue siendo con el mismo pueblo de Israel que Dios va a seguir, va a trabajar, le va a dar el reino a través del Mesías, pero por la desobediencia lo programó para otro tiempo. Y también hay que recalcar otra cosa, que como ellos estaban bajo opresión romana, los judíos en aquellos tiempos, obviamente le dieron como más énfasis esa parte del Mesías, de que tendría que reinar y eso, sobre todas las naciones, pero no tomaron en cuenta la otra parte, que era que el Mesías también tendría que morir. Eso ustedes lo saben, está Isaías 53, Salmo 22 y Daniel capítulo 9, que habla acerca de eso, de la muerte del Mesías en el tiempo de los romanos. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel tiempo, tal vez diría yo, la desesperación y eso, como ya querían librarse, zafarse de la mano de los romanos, le dieron más énfasis a esa parte de que el Mesías, esto y esto, que el Mesías iba a reinar, exacto. Eso era lo que iba a hacer. Incluso Jesús, cuando vino, estaba ofreciendo esta parte del reino. Pero ¿qué pasó? Ellos lo rechazaron como rey. Bueno, por lo menos en masa, y además de que Jesús vino a eso, exactamente a ofrecerle el reino, pero también Jesús quería darle más que eso, que era en la parte ya más espiritual, porque como nosotros creemos, bíblicamente Jesús vino a restablecer una comunión entre Dios y el hombre. Entonces Jesús vino y se enfocó más en esa parte, y dependiendo si ellos lo aceptaban, vamos a decir, como rey, como Mesías y como intermediario entre Dios y los hombres, era que venía la otra, o sea, eran los dos juntos. Y eso, pero como le había dicho, ya por la desobediencia, eso pasó y se programó para otro lado, para otros tiempos. Y esto, bueno, ¿cuándo va a pasar? Bueno, todavía no sabemos, pero eso es lo que pienso acerca bíblicamente y mi opinión personal. Yo le tengo una pregunta o dos preguntas a Cristian, que habló. ¿Qué tipo de desobediencia? Porque Bueno, tú hablaste varias veces de la palabra desobediencia y que el pueblo judío desobedeció, pero en ese tiempo y todavía en el pueblo judío es el que más cumple los preceptos del Eterno, de Hashem, del Dios Todopoderoso. Y desobedecer, si estamos tomando en cuenta que es pensando en Dios, desobediencia hacia Dios, la desobediencia hacia él es no cumplir los preceptos, no cumplir los mandamientos. Y tú me estás diciendo ahí, en varias ocasiones, desobediencia del pueblo, que por eso, entonces, ¿qué tipo de desobediencia?
porque ese pueblo es el que todavía hasta ahora, el que más lleva a cabo la palabra del Eterno. ¿Qué es desobediencia para ti? Rosario, Giovanni, cuando pueda, me da 1 minuto. Cuando se pueda, cuando el pana conteste la pregunta. Ok. Christopher, ¿vas a responder? Yo Bueno, ya, Bueno, para responder aquí, Es breve. ¿qué tipo de desobediencia? Bueno, en esta, la de desobediencia hacia Dios, la desobediencia hacia el rey, porque como ustedes pueden ver, vamos a decir, desde mi punto de vista bíblico y como lo creo, Jesús es el Hijo de Dios y eso, y que venía a dar ese reino a ellos, pero ellos no quisieron. Entonces eso es una desobediencia a Dios mismo. Pero como yo también creo esa suposición, yo sé que otro tema de que Jesús es Dios y eso, entonces yo digo que fue una desobediencia a Dios y bíblicamente también, como también lo hicieron como con los profetas anteriormente, que no fue, vamos a decir, fue bueno, ellos sí estaban desobedeciendo los preceptos, pero no obedecían lo que el profeta les decía a ellos. Ese tipo de desobediencia hablo. Porque Ok, Jesús, ok. además, vamos a decir, de rey también, era profeta, según es el profeta del Deuteronomio 18:15. Ok, Christopher, ok. Le daremos una parte a Giovanni ahora. Sí, Adelante, Giovanni. Adelante, Giovanni. sí, mi hermano. Concerniente a lo que quería hablar era sobre Tiene 5 prácticamente, minutos. prácticamente es en el mismo tenor, la misma línea de Manuel Pacheco. Se habla de que Jesús es Mesías, ¿verdad? Pero el problema que hay entre esa problemática y por qué muchos judíos ortodoxos no creen en Jesús como Mesías es porque el Mesías que esperaba el pueblo hebreo era un Mesías físico, o sea, un Mesías davídico, que venía de la monarquía davídica, un Mesías guerrero, alguien que venía a libertarlo de la opresión de las naciones que oprimían a ese pueblo en el entonces. Entonces, en el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento, se presenta un Mesías espiritual, muy, pero muy diferente a este Mesías que se espera a establecer un rey. Que ya sabemos lo que es Mesías, que el Mesías tiene que ser ungido, sacerdote rey. Tiene que pertenecer al sacerdocio, tiene que pertenecer a la monarquía completa, según el Tanaj. Entonces, el Mesías cambia de concepto ya cuando entramos al Brit Hadasha. Y ahí es que está la problemática. Yo diría también que no son los mismos Mesías el que esperaba el Tanaj y no es el mismo Mesías el que esperaba, el que se presenta en el Brit Hadasha. Por eso yo no voy con ese mecanismo, porque Jesús no se presenta ungido de ninguna manera, sino que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es sacerdote de Salem y sacerdote de un dios, o del dios, el Dion, o el Dion, no sé. ¿Tú me entiendes? Ya ahí se le adjudica un sacerdocio a Jesús. Luego el reinado no sé de dónde sacarlo, porque ya eso es una forma teológica y no entro mucho en la teología, no sé cómo equiparar muchas cosas, muchos textos del Tanaj con lo realmente del Brit Hadasha. O sea, ya yo digo que tratar de adjudicarle un mesianismo a Jesús o tratar de equiparar esos textos que están en el Tanaj y adjudicárselo a Jesús como Mesías y hace cristología. Y ya eso viene por ahí formándose en el siglo I. Vemos que en el siglo I también, en el libro de los Hechos, cuando se habla de Jesús, se dice que Jesús es un Mesías, pues lo veo muy mal el concepto también, porque ¿cómo se le da el mesianismo a Jesús si no fue ungido? Nunca fue ungido, porque usted sabe que un Mesías o tenía que ser sacerdote rey, pero tenía que ser ungido literalmente con una mezcla de aceite en el tiempo. Y yo no veo nada de eso. Ahora, ya el creer en Jesús, en Yeshua, como Mesías, ya es un concepto de fe, que por medio de la fe
y hacer una teología, hacer un constructo y amarrarlo y decir que sí fue un Mesías, ya eso es una cuestión de fe que es aceptable y respetable. Pero según lo histórico, no se puede dar el mesianismo de Jesús. Yo Porque va, en ningún hay lado una se pregunta muestra. para ti. Hay una pregunta para ti, que si tú crees que hay dos Mesías. No, no creería eso. No, no creo eso. Porque ¿qué te explico? Si esperan un Mesías literal en el Tanakh, entonces ese concepto se mantiene hasta el siglo primero con los primeros Talmidim, los primeros Sheliahim, los primeros discípulos de Jesús. Se mantiene ese concepto de ese Mesías guerrero, ¿verdad? Jesús muere, resucita, pero al Jesús resucitar, se espera que viene una segunda vez, establecer el reino que ellos esperan, a sacarlo de esa opresión. Pero Jesús nunca regresa, porque ellos en el libro de los Hechos agarran y empiezan a vender todo, venden todo, salen de todo lo que tienen, porque están esperando que Jesús viene a libertarlo de esa opresión, a establecer el reino. Pero al Jesús no venir, el concepto cambia, entonces se va más para adelante. Ya se va formando el concepto teológico y se va haciendo un Jesús divino que todavía esperamos. ¿Tú me entiendes? Que ya eso yo no lo entiendo así. Tampoco entiendo que haya nada de esas cuestiones. No lo entiendo, en verdad, Ramón. Yo solo estoy dando el punto de vista. ¿Tú me entiendes? Dando el punto de vista de la concepción que tengo sobre el tema del Sí, Mesías. entendí ya. Ya entendí. No sé Ok. si los demás entendieron ya. ¿Alguien más que continúe con su opinión? Bueno, Gracias. la opinión de Giovanni fue ambigua, ni a favor ni en contra. Exacto, fue neutra. Sí, fue neutra. No, porque le voy a decir algo. Oiga, que lo que pasa. Lamentablemente, soy pentecostal, ¿verdad? Sí. Pertenezco al movimiento pentecostal, pero nosotros tenemos fe y la fe es otra cosa. Ya que nosotros nos mantenemos estudiando, nos fuimos para la raíz hebrea, ya sabemos todos esos conceptos, pero como quiera tenemos fe. Puede ser que yo no acepte el mecanismo de Jesús en lo académico, literalmente, pero puede ser que en un concepto de fe yo acepte a Jesús como el Mesías, y ya, eso es todo. Entonces yo me muestro imparcial en el tema. Oye, Eso es el punto. me gustó mucho esa opinión de Giovanni. De verdad, lo felicito. Muy buena opinión. Gracias, Sí, pero, Eso es mi opinión particular. según lo que dice, perdón, según lo que dice el Nuevo Testamento, que yo creo que fue Jesús, ¿verdad? Que dijo que él vomitaba a lo tibio, o está caliente o está frío. A Giovanni que elija. Bueno, No, porque ya eso son contextos de fe y religioso. Yo te estoy diciendo la realidad. Yo me mantengo neutro porque yo no te puedo dar una explicación, porque hay unos conceptos que se van a la fe. Y entonces la fe es otra cosa. Ya se sale de lo académico. ¿Tú me entiendes? Entonces ya ahí yo me mantengo. Yo estoy La fe, utilizando y la lo misma académico palabra es que usan ustedes. O sea, estoy utilizando los mismos textos que ustedes utilizan. bueno, ustedes saben que esto es un debate. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue con su siguiente opinión? Recuerden el tema. ¿Jesús es el Mesías o no? ¿Quién continúa? ¿Leonardo o Alberto? ¿Qué es lo que pasa? Den su opinión. Den su opinión, que le vamos a contar sus 5 minutos y denle para allá. Sean sinvergüenza. Sí, yo hice una introducción ahorita, More, y quiero hablar con usted porque necesito un libro. Para darle parte a los demás, yo hago un poco más. Bueno, ¿quién continúa? Vamos a ver, ¿quién continúa? Dios bendiga a todos. Shalom. Que hable alguien del judaísmo para que uno pueda escucharlo. Del judaísmo. Yo llegué de trabajar hace un ratito y estoy cenando, escuchando. Para yo seguir escuchando y yo te salgo. Ok. Bueno, ¿alguien más? Señores, sean sinvergüenza. Esto es aquí no hay protocolo. Si usted quiere dar su opinión, déla. ¿Por qué usted cree que Jesús es el Mesías? Usted dice, bueno, por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y si usted no cree, usted dice, bueno, yo no lo creo por tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y usted da su punto de vista. Adelante, esto está abierto. Aquí
José y yo lo que estamos es de moderadores, básicamente, pero el que quiera dar su opinión, yo voy a dar la mía más adelante también, pero queremos oír los demás. Ah, mira, tenemos a Vladimir aquí que también puede dar su opinión. Yo puse una pregunta en el chat, que no, los que van a favor de Yeshua como Mesías, que me indiquen en qué parte de la Torá o de los libros de los profetas o de los salmos habla de la segunda venida del Mashiach Yeshua. Tiene que saber expresarse, Aida. Bueno, sobre la segunda venida de Jesús, bueno, ahí está Zacarías 14, y creo que está también en Joel capítulo 3, creo yo, más o menos, sobre la segunda venida. Ah, no. Y otra cosa. Espérate, un momento, Christopher, un momento. Aida, ese es otro tema. No se puede, sí, escúchame, Christopher, de verdad. Aida, ese tema no es para hablar aquí. O sea, ya hablar de venida, del fin del mundo, etcétera. Eso no va con el tema, porque si se meten para ese tema, entonces sería un tema distinto. Bueno, vamos a darle la oportunidad a hablar. Lo que pasa es porque realmente sí, porque cuando se le refuta de que el Mesías venía a restaurar la tierra, no había enfermedades, no que sé yo qué. O sea, hay un grupo que dice que todo eso va a ser en la segunda venida, o sea que sí es parte del tema. Es cierto. No, es que el problema es, Aida, que ese es otro tema. Si uno se mete para allá, eso es un tema distinto. El tema es, usted cree que Jesús es el Mesías, usted dice, yo lo creo por tal y tal cosa. O sea, le contamos los 5 minutos. Luego, si quiere volver a dar su opinión, la dan nuevamente. Pero hay que limitarse al tema mesiánico, únicamente al tema mesiánico. Bien, ¿quién continúa? Viejo, yo vine tarde. Hola. Pero, ¿quién es Ronnie? ¿Es Ronnie? Claro. Ah, pues empieza Ronnie, pero ven acá. Vea que empieza que le vamos. No, yo no tengo mucho. Yo no tengo mucho que agregar. Yo lo que tengo que agregar algo a los muchachos que creen en Yeshua como su Mesías. No, espérate. Acuérdate. Es un tema. Es el tema. Sí, pero tú vas a decir por qué tú crees que Jesús es el Mesías. Te ponemos los 5 minutos y luego si quieres volver a hablar de nuevo, se te da otra vez. Tú ves. Pero es un tema que hay que limitarse ya a eso. Tú ves. Si me permiten, es muy breve. Yo voy a decir un mashal de Yeshua. Adelante, 5 minutos. Dale para allá. Vale. Buenas y buenos. Muy interesante el tema, chicos, para los creyentes en Yeshua y para los que no son creyentes en Yeshua como su Mashiach. Voy a decir un mashal que dijo Yeshua. Con esto concluyo todo. En Lucas, capítulo 15, verso 9 en adelante. El verso 11 en adelante. Perdón. El rabí les dijo también, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre mío, dame la parte de tu hacienda que me pertenece por herencia. Y les repartió sus posesiones. Y después de no muchos días, recogiendo todos los bienes adquiridos, se fue de la casa a un país lejano
y allí malgastó su herencia, disculpen, viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado todos los bienes recibidos, sobrevino una grave crisis económica en aquel país, con hambrunas por todos lados, y comenzó a sufrir de profunda necesidad. Y no tuvo otra opción que acercarse a uno de los ciudadanos de aquel país, quien le envió al campo a apacentar cerdos. Y el hambre que tenía era tan fuerte que se desesperaba para comer y llenarse de las algarrobas, con que alimentaba a los puercos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen panes hasta de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré y volveré a mi padre. Le diré: Padre mío, pequé contra Hashem y ante tus ojos. Ya no soy digno de que me reconozca como hijo tuyo. Te ruego que me tomes como uno de tus jornaleros. Y enseguida se levantó, vino a su padre, y estando aún lejos, lo vio su padre, y se le conmovieron sus entrañas. Y salió corriendo y se echó sobre su cuello, y no podía detenerse de besarle. Le dijo entonces el hijo: Padre mío, pequé contra Hashem y ante tus ojos, no merezco que me reconozca como hijo tuyo. Pero el padre le dijo a su siervo: Vení pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponerle un anillo en su mano y zapatos en los pies. Trae el becerro gordo, matarlo y comamos, y luego hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero su otro hijo, el mayor, presten mucha atención aquí, pero su otro hijo, el mayor, estaba en el campo, y mientras regresaba, al escuchar los cantos y las danzas, se acercó y llamó a uno de los criados y le preguntó qué sería la razón de aquello. Y le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el becerro gordo por haberle recuperado sano. Pero la noticia le causó gran enojo. Oigan bien, ese fue su hermano mayor. Le causó gran enojo y no quería entrar saliendo. Entonces su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí que tantos años te sirvo y jamás he desobedecido un mandamiento tuyo. Y he aquí, nunca me diste siquiera un cabrito para festejar con mis amigos. Es el hermano mayor que se está quejando. Mas cuando regresó ese hijo tuyo que consumió tus bienes con ramera, has matado para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y danzar de gozo, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Bueno, esto es un mashal que mismo Yeshua dijo a sus talmidí, para que no entre, para ser ya concreto en el asunto. Usted, creyente en Yeshua, usted no va a convencer ni a un rabino, ni a un seguidor, vamos a decir prosélito judío, ni cualquier otro seguidor de la tradición talmúdica que no crea en Yeshua. ¿Qué quiere decir este mashal? Este mashal quiere decir que a usted no le corresponda convencer a una persona que no crea en Yeshua, porque no es la labor que Hashem le ha dado a usted. Entonces, como usted se gastó con ramera del exilio, vino, regresó a Eretz Israel, su hermano mayor siempre va a estar celoso de usted. ¿Por qué va a estar celoso de usted? Porque el cetro, la halajá, lo que rige, se le dio a su hermano mayor y no al menor. Entonces, como el menor regresa a casa del exilio, estaba perdido,
como una ramera. Entonces el hermano mayor obviamente se sintió celoso porque Hashem hizo algo muy especial. El padre hizo algo muy especial para recibirlo a su hijo. Entonces, esta es la gran diferencia. Esto es un cuento de nunca acabar. Por más que usted quiera convencer a un hermano que no cree en Yeshua, por más que usted quiera convencerlo que venga Yeshua, eso nunca será así. Nunca, nunca será así. Siempre va a haber ese celo. ¿Por qué el celo? No malinterprete lo que quiero decir con el celo. Lo que pasa que los rabinos talmúdicos son muy celosos de la Torá y no les gusta mezclar nada que venga del exilio, porque para ellos entienden que no es kosher, no es algo que es aceptable. Entonces, como es algo que salió del mundo pagano, del exilio, no lo acepta totalmente y siempre tendrá ese celo por ese cetro. En cambio, la persona que cree en Yeshua, que Hashem lo llama por los méritos, por la halajá de Yeshua, y viene a ser parte de Eretz Israel y Hashem lo recibe, siempre usted va a tener esa polémica de que su hermano mayor siempre va a estar celoso de que usted no comparta porque usted cree en Yeshua los preceptos, los mandamientos, los estatutos, la halajá, todo completo. Hasta aquí fue mi parte. Eso requiere más de explicación, pero quiero concluir con esto. De que Yeshua sea Mashiach o no lo sea, eso no es un tema de convencer a nadie. Simplemente lo importante es seguir la Torá, llegue usted creyente Yeshua como su Mashiach, a obedecer Torá y que su hermano mayor siga lo que el Padre le dio. Amén. Esa fue la opinión de Ronnie. El siguiente. ¿Quién sigue? ¿Quién continúa? Adelante. Pero manténganse en el tema, por favor. Para aclarar algo, voy a hablar que no creemos en dos Mesías, es en dos etapas que el Mesías va a estar o viene a traer. Voy a hablar sobre esto, sobre la primera, que quiero aclarar de que el Mesías iba a tener que morir, y aquí en el pasaje donde voy a leer, voy a explicar y por qué aplica directamente a Jesús, porque fue en su tiempo. Eso está en Daniel 9:25 al 26, que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar a la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Yo quiero aclarar una parte. Aquí dice Mesías príncipe, que hay, creo yo, personas que escuché en un debate también de un judío que dice que podría referir al sumo sacerdote, pero yo no lo consideraría así, porque también al rey de Israel el Señor lo llamaba, vamos a decir, príncipe. Y también aquí el Mesías, donde vamos a decir el contexto, creo que habla específicamente al rey y no al sacerdote. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como una inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, lo que quiero explicar con este pasaje, que aquí como vemos en el 25 y en el 26, habla que después de la muerte del Mesías iban a destruir la ciudad de Jerusalén y el santuario, o sea, el templo. ¿Y qué pasó después que Jesús muere y resucita? 70 años después, exactamente.
el templo y la ciudad de Jerusalén fue destruida. Y ahí empieza la diáspora de los judíos por 2000 años, creo. Bueno, sí, 2000 años. Entonces, por eso, esto es una profecía que aplica directamente a Jesús, porque se cumplió exactamente su tiempo, en sus épocas. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre si Jesús es el Mesías o no? ¿Alguien más? Perdón, ¿puedo hablar? Sí, adelante, José. El joven que estaba hablando, ¿cómo que se llama? Christopher. Christopher. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú estudias, tienes que aprender a no ligar los estudios, clasificar cada cosa. Hay una materia en los estudiosos de la Biblia, hay una materia que se llama cristología. La cristología, que yo soy de los que piensa que comenzó con el mismo Jesús de Nazaret. Yo soy de los que piensa eso, que no te lo voy a explicar ahora, pero la cristología es la aplicación de pasajes de la Tanakh a la vida de Jesús de Nazaret y a lo que se piensa que él va a hacer o que va a suceder con el Cristo teológico, que no es lo mismo que el Jesús histórico. El Cristo teológico ya es otro personaje. Entonces, eso que tú leíste, eso es cristología. O sea, tú estás aplicando un pasaje de Daniel a Jesús, pero para hacer eso tú tienes que sacarlo de su contexto histórico. O decir, como dicen algunos, que son profecías de doble aplicación, que es una falacia. Es que queriendo adaptar todos los textos bíblicos a la vida de Jesús, Mateo cometió muchos errores. Y por eso hoy tenemos muchas discusiones que a veces no tienen ni siquiera sentido histórico. Bien, cuando tú lees Isaías 53, todo el mundo piensa que se está hablando de Jesús. ¿Cierto, verdad? No es así. Isaías 53 habla del pueblo de Israel llegando del exilio. Isaías, todo Isaías habla del pueblo de Israel saliendo y volviendo del exilio. No habla en ningún lado de Jesús, porque eso se escribió en un tiempo y el autor se refirió a una situación X. Y ningún ser humano que escriba, y ahí entonces vamos a entrar en cuestiones de fe, porque después tú me vas a decir, no, porque Dios puede todo, y qué sé yo qué, bueno, pero ya eso es cuestiones de fe. Ningún ser humano puede escribir una cuestión 500 años para que en 500 años pase. No, eso son aplicaciones proféticas. Aplicaciones proféticas. Entonces, en cuanto al libro de Daniel, el libro de Daniel narra la vuelta del exilio, la construcción del primer templo, la instauración del primer Mesías, que es el sumo sacerdote, y narra la guerra de los macabeos. El libro de Daniel fue escrito hacia el año 150, por ahí, 160, y fue intervenido varias veces. Incluso hay una intervención que es después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Tiene varias intervenciones, por eso que los judíos lo llaman la prostituta de la Tanakh. Porque el libro de Daniel fue intervenido varias veces para hacer cuadrar profecías, queriendo hacer cuadrar profecías. Entonces, tú no puedes coger el libro de Daniel y aplicarlo a Jesús sin tú decir, no, esto es cristología. Tienes que aclarar lo que tú estás haciendo cristología. Porque si vamos a lo que es verdaderamente el libro de Daniel, no menciona a Jesús en ningún lado, ni a ningún Mesías rey esperado, no. Ahí habla incluso el libro de Daniel habla de la muerte de dos Mesías. Si tú prestas atención, ahí dice,
se va a instaurar un Mesías rey, un Mesías sacerdote, sumo sacerdote, y después se va a matar a otro Mesías, que fue el Mesías que mataron cuando los macabeos. O sea, son dos Mesías. ¿Me estás entendiendo? Eso es cristología. Entonces, nosotros somos gente de fe, ¿cierto? Y tenemos que aplicar la cristología, pero hay que ser honestos y decir, esto es cristología. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es aplicando esos textos del Antiguo Testamento a la vida de Jesús, sacándolo de su contexto, abusando de la Biblia, de los textos sagrados, porque eso es un abuso al texto sagrado, para nosotros apoyar nuestra fe. Pero no es que los textos dicen eso, no, eso es cristología. Los textos no dicen eso, nosotros los aplicamos. Y es una gran diferencia entre una cosa y otra. Por eso es que los judíos a veces se burlan de nosotros, los cristianos, porque nosotros pretendemos siempre aplicar su Biblia, sus libros sagrados a nuestra fe cristiana. Y no tenemos la honestidad para decir lo que estamos haciendo. Yo cojo la Biblia ahora mismo y si yo conozco tu vida, yo aplico varios pasajes a tu vida y digo, oh, pero mira, aquí habla de fulano. Yo cojo la Biblia ahora mismo y hago eso. Pero para hacer eso, yo tengo que sacar el texto de su contexto y tengo que abusar del texto. Entonces, la cristología es válida desde el punto de vista de nuestra fe, pero tenemos que ser honestos porque como cristianos tenemos que ser honestos y decir, estoy abusando del texto. Bueno, eso era lo que quería decirles. Lo que se sientan mal con esa aclaración que yo le hago, lo siento, pero como cristianos nosotros tenemos que ser honestos. Bien. Bueno, excelente. Una pregunta, hermano José. Buenas noches. Hermano José. Adelante. Usted habló algo de los 500 años. Repita ahí, por favor, respecto a los 500 años. ¿Cuál es 500 años? Que en el discurso que usted habló ahora, usted habló algo como de 500 años. El niño mío vino y me interrumpió y se me quedó con eso en la cabeza. Yo dije muchas cosas. Estábamos hablando del libro de Daniel o algo así. Sí, Daniel, pero usted habló como de usted mencionó 500 años. Por cierto, el único número que usted mencionó en lo que usted habló fue de 500 años, como que no hay profecía, antes, algo así. Yo un poco no que puedo... nadie, ningún ser humano, dije, ahora recuerdo lo que tú te refieres, tú como ser humano no puedes coger y escribir lo que va a pasar dentro de 500 años. Es más, tú no puedes escribir lo que va a pasar dentro de 20. ¿Cómo tú piensas que un escritor, un escritor bíblico podía escribir algo que iba a suceder en 500 años? No, el escritor bíblico escribió sobre una situación que él vivió. Eso es lo que se llama contexto histórico. Entonces nosotros, los cristianos, como tenemos nuestra fe, cogemos y sacamos esos textos de su contexto y los aplicamos a la vida de Jesús de Nazaret. Pero el escritor nunca pensó en cosas que iban a ocurrir 500 años después. Si tú lees el libro de Daniel es un libro histórico escrito en un lenguaje profético. Sí, yo lo sé. Lo que pasa es que Dios revela. Dios revela. Tú lo sabes. No, Dios no revela. Oye, la revelación no es adivinar el futuro. No me vengas con eso. Yo no estoy hablando de adivinación. Adivinación es pecado. Yo estoy hablando de que Dios, bueno. Mencioné a Dios. Estoy mencionando a Dios, que Dios habló de Ciro a través de Isaías. Y Ciro ni siquiera... Dios no le revela 700 años antes. ¿Cómo usted me dice que a Isaías le revelaron a Ciro, al rey Ciro 700 años antes? Al rey Ciro, Dios lo reveló, habló del rey Ciro. Dios habló del rey Ciro. ¿A quién se lo reveló? A Isaías. Y rey Ciro no había nacido. ¿Y tú sabes cuándo fue escrito eso?
700 años antes, aproximadamente, de 500 a 700 ¿Cuáles años 700 años? ¿Cuáles 700 años? El libro de Isaías tiene 3 autores. 700 años antes. Permiso. Espera. Es que usted no puede limitar a Dios, varón. Usted no puede limitar a Dios. ¿Usted me entiende? No me hables de fe, oye, estamos hablando Es de que un eso tema no es fe. histórico. Yo no estoy hablando de fe. Yo estoy hablando de... Mira, Dios dijo en una ocasión a Jeremías que Nabucodonosor era su siervo. Y Nabucodonosor era un diablo. Tú puedes escuchar. Sí, pero tú puedes escuchar. No, pues yo estoy opinando para que usted me diga. Permiso. Tú puedes escuchar lo que yo te voy a decir. Es que yo lo escuché a usted. Ok. Escucha. Espera que yo termine para que usted hable. Escucha algo. Pero espera que yo termine para que usted hable. El libro de Isaías fue escrito por 3 autores. Ajá. Por 3. El libro de Isaías no predice el futuro. Una parte del libro de Isaías fue escrita por un discípulo de Isaías, se piensa, quizás 100 años después. Y el libro de Isaías habla de la vuelta al exilio. El libro de Isaías no fue escrito con profecía post-eventum. ¿Tú sabes lo que es una profecía post-eventum? Algo que el autor escribió, que vivió los hechos y los escribió como si estuviera hablando de hechos futuros. Entonces, para tú decir que 700 años, ¿cuáles 700 años? Esas son cosas de fe. Entonces, yo te estaba hablando de honestidad. Nosotros tenemos que ser honestos. Lo que te está diciendo, los profetas estaban de más. Las enseñaron, las cosas son como fueron. Bueno, líder, búsquese cuando Cira, busque usted mismo, cuando Dios habló a Isaías. Eso fue después de los hechos. Eso es una profecía. Porque Ciro no había nacido todavía. Eso fue una profecía post-eventum. Pero escúchame, Ciro vino después. Después de esos hechos. Ciro vino después. Incluso Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a dar 400 años de esclavitud. Y todavía Israel ni siquiera estaba. O sea, no me limita a Dios. No me limita a Dios ese asunto. Porque Dios hace lo que él quiera. Eso es cuestión de que le limita a Dios, que tú limitas a Dios. Nadie limita a Dios. Eso es una frase de fe. No es cuestión de fe. En este caso estoy diciendo que Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a ser esclavizado por 400 años. Israel todavía no estaba como nación. Chicos. Entonces, ahí Dios le habló del futuro. Pero porque el autor lo escribió después que se había escrito la épica del Éxodo, mi hermano. Deme un chance, por favor, Alberto y el hermano Pacheco. Miren, fíjense bien, la conversación de ustedes está muy buena. Yo no me estoy metiendo porque quiera controlar ni ser mejor que nadie, sino que ese no es el tema. No estamos discutiendo la profecía de Isaías. El tema es, y me gustaría que ustedes respeten el límite. 5 minutos no significa que si usted habla 5 minutos, usted no va a volver a hablar. No quiere decir eso. Queremos personas que den 5 minutos de por qué cree que Jesús es el Mesías. Aunque usted no esté de acuerdo con algo que diga Alberto en los primeros 2 minutos, 3 minutos, usted tiene que escucharlo a él primero. Y luego que él hable sus 5 minutos, entonces le damos los 5 minutos a otro. Pero esto no, porque si se hace una conversación así, tú me tiras y yo tiro, no vamos a llegar a nada. O sea, cada quien diga sus 5 minutos. Yo tengo el celular aquí. Entonces yo ahora, le voy a dar 5 minutos al hermano Alberto para que él exponga por qué él cree que Jesús es el Mesías. Luego le damos 5 minutos a otro, luego a otro, luego a otro. Y si Alberto quiere volver dentro de 15 o 20 minutos nuevamente a dar su opinión, la da. Si Pacheco quiere volver, se le da. Si Leonardo quiere volver, se le da. Hasta el mismo Christopher, Juan, Alberto, Giovanni, no importa. Entonces, Alberto, arranque.
la plataforma. Amén. Adelante. Amén. No voy a hablar 5, voy a hablar menos. Yo entiendo que el Mesías es Jesucristo. Por 2 versos que voy, hay más, pero estos 2 versos fueron que yo pude buscar rápido a yo llegar tarde del trabajo. Se encuentra Mateo capítulo 22, verso 41 hacia adelante. Amén. Dice así: y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues, como David, o sea, hablando ya de rey David, en el espíritu le llama Señor diciendo, basándose con temor a equivocarme, Salmo 110 aproximadamente, creo que por ahí que está. Dice así: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús le pregunta, pues si David le llama Señor, ¿cómo que es su hijo? Es una pregunta que Jesús le hace a los fariseos. Entonces hay otro verso que es Juan capítulo 8, verso 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco, igual su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela. Entonces Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Con esos versos yo entiendo, hermano Jonathan. Hay más, pero vuelvo, repito, con esos versos yo entiendo que mi punto de vista, mi opinión personal, que Jesús es el Mesías. Por muchas cosas, muchos aportes también que él hizo, yo entiendo que él es el Mesías. Pero con esos 2 versos es la clave de mucho que hay, pero estos 2 lo busqué y dije, bueno, yo voy a decir esto y no tengo que terminar los 5 minutos por ahora. Y yo entiendo que así, en el caso mío, de mi opinión personal. Dios bendiga. Bien. Ok, el hermano Alberto no tomó, déjame ver, no tomó ni siquiera, solamente, bueno, tomó 3 minutos y pico. Bien, ¿alguien más que quiera expresar su posición? Los siguientes 5 minutos. Acuérdense que el que tome 5 minutos no quiere decir que no puede volver a hablar. Puede volver a hablar nuevamente. Bien, entonces, si alguien más quiere dar su opinión, su posición, está abierta la sesión para que ofrezca su posición. Adelante. Sí. Adelante. Señores, esto está abierto para todos. Juan Martínez, adelante, 5 minutos. Sí, Juan Martínez, soy cristiano evangélico, creo en Jesús como el Mesías. Sí. Y realmente resulta un poquito, me aprendí mucho con la parábola que leía una persona ahí y decía, wow, porque con la parte de convencernos, una vez que ambos profundizamos en la palabra, realmente está bien difícil, pero uno tiene una postura conforme a los conocimientos adquiridos en la palabra. Y ahorita hablaba Christopher, que es cristiano, sobre la parte de lo que era morir, la parte que era necesario para Cristo morir. Veo la parte sacerdotal, rey, pastor, que hablaba creo Pacheco, lamento que él tuvo que salir. Sí. Por los cumplimientos, vamos a decir, eventos que se vieran
tal cual. Entonces, yo entiendo que ahí está el problema de interpretación de la Biblia. Cuando vemos los aspectos, vamos a llamarlo espiritual, pero para que se entienda, simbólicos, y los aspectos que realmente aplican, vamos a hablar de leyes morales, los mandamientos que eran tal cual. Porque cuando hablamos de rey, del pastor, del sacerdote, habla de un reino espiritual. Y para eso hay que primero creer en Jesús, en el Mesías, porque lo que vino después de él, la persona del Espíritu Santo, que es otro tema, pero quiero llevarle al plano de por qué nosotros experimentamos y creemos que realmente Jesús es el Mesías. Por ejemplo, Pacheco hablaba otra cosa, que es lo de Daniel, pero yo tengo que hablar de las 70 semanas de Daniel. En las 70 semanas, entonces quiero ponerles ejemplo ahí para que vean que nos pasamos toda la vida componiendo y descomponiendo, diciendo, no, esto no va, esto sí, esto no, pero cuando sí sería trágico, algo imposible, porque creo en la Torah, pero continuidad, igual en los demás libros del canon, sería trágico que se diga, mira, la Torah no tiene valor. O sea, lo que hay allí no tiene sentido. Vamos a comenzar con Hebreos, vamos a hacerlo a partir de Job, por ejemplo, rompería definitivamente la creencia, la raíz, ¿verdad? Como ustedes, los del judaísmo, creen. Pero entonces está la parte donde hay libros del canon que cuando se quiere se quitan y definitivamente ya es la base que yo pudiera usar. Otros dicen, no la creo porque en un libro se escribió porque alguien dijo que esta base no es fundamental para discutir sobre el tema. Entonces, las 70 semanas de Daniel, lo que han leído el libro dice que 70 semanas estaban, ¿verdad?, establecidas, y el cumplimiento de esas 70 semanas era Jesús, la muerte del Mesías príncipe. ¿Por qué la parte del cumplimiento? Decía Christopher que, y eso lo quiero ayudar porque somos, ¿verdad?, tenemos el mismo punto, que la parte de que Jesús, por ejemplo, en cuanto al cumplimiento de si fuera rey, en aquel tiempo no se cumplió porque la gente no creyó. Todo lo que Jesús vino a hacer se cumplió, todo, porque él estableció como reino el Espíritu Santo, y en Hebreo 6 habla de un reposo, igual hablaba del reposo de Israel, que los adventistas lo entienden como un día de reposo, pero se refiere a los 40 años que pasó para trabajar con el pueblo su desobediencia, y dice que de allí solamente Josué y Caleb, de lo que entraron, sobrevivió, o sea, lo castigó, pero a la vez el amor de Dios y la misericordia seguía con Israel. Igual con la muerte de Cristo, su ascensión, al romper el pacto de la letra y establecer el pacto del espíritu, entonces ya aquí tenemos un reinado espiritual, que Jesús se sienta a la diestra del Padre. Satanás, la potestad que tenía por medio de la letra, donde a Jesús lo confrontan los saduceos, los fariseos, y le hablaban de lo que era Moisés, le hablaban de sus padres, por ejemplo, y les decía, pero es que ustedes no hicieron las obras de sus padres, ellos también. Pero en Hebreo 11 habla de que ellos perseguían algo mejor, y eso que perseguían era Cristo. Hace un resumen de todos, de la Torá, o sea, todos los líderes grandes. Perdón, que Juan, están en... perdón, Ajá. te pasó los 5 minutos. Sí. Guarde más información y luego le damos. Ok, pues, okay. Seguimos ahorita, sí, seguimos. Sí. Bien, gracias, bien. Disculpen. No hay problema. ¿Quién sigue, por favor? Ok, otra persona que quiera dar su posición. ¿Por qué usted no cree que Jesús es el Mesías y por qué usted cree que Jesús es el Mesías? Vamos a ver, ¿quién más? Adelante. Sí, puedo iniciar. Adelante, Hansen. Primero, Shalom Aleichem, buenas noches a todos. Mi posición acerca del reinado mesiánico, para mí, es que no se ha cumplido por muchísimas razones. Acá en el pueblo de Israel hemos tenido
muchísimas personas que han tenido méritos para ser Mesías, pero lamentablemente por asuntos históricos y asuntos de contexto en cuanto a quién es el Mesías y qué es ser el Mesías, han fallado. Entonces, tenemos en Ezequiel, luego que habla del valle de los huesos secos, habla una parábola acerca de dos palos, hablando de Efraín y Judá, y dice que serán uno en la mano de Mashiach, y que el Mesías lo que hará es que va a fortalecer la Torá y va a reinar con manos de hierro, es lo que dice. Entonces, tenemos otros textos, como en Isaías, que habla acerca de que en el reinado del Mesías comerá junto el lobo con el cordero, o sea, claro, alegóricamente, haciendo alusión al momento de paz. Y creo que muchas de esas cosas aún no se han cumplido. Entonces, la misión del Mesías es 100% política, aunque muchas personas dicen que es solamente una labor espiritual y atribuyen textos fuera de contexto para justificar. Por ejemplo, mi no creencia en Jesús como el Mesías radica en que descontextualizó totalmente Isaías 7, hablando de Immanuel, que se cumplió en el 8, y el niño que nos es nacido en el 9 es el mismo del 7 y del 8, porque se leen uno atrás del otro. Y está hablando de rey Ezequías, que es el hijo de Acaz. Entonces, tenemos cuando dice que de Egipto saqué a mi hijo, se saca totalmente de contexto, porque si lees Oseas 11, dice que de Egipto saqué a mi hijo, pero dice que Israel era ese hijo y dice que ahí adoraba ídolos. Si le vas a atribuir el texto a Jesús, por lo menos también atribúyele que adoraba ídolos en Egipto. Si no fue así, pues no tomes texto fuera de contexto. El libro de Hebreos es uno de los que más también trata de justificar una mesianidad, y de forma que está haciendo a Jesús como el mismo Dios, cosa que no es posible, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre, como lo dice la Torá, y tampoco Dios tiene cuerpo. Dios es incorpóreo, como lo dicen los principios, de los 13 principios de las leyes judías, de la fe judía. Entonces, hay un montón de cosas que lo imposibilitan, incluyendo el supuesto sacrificio, cuando Dios dice que nadie puede morir por el pecado de otro y que nadie, y que tampoco Dios no acepta sacrificios humanos. Cuando se compara a un Jesús con el sacrificio de Pesaj, sabemos que el sacrificio de Pesaj fue una burla al ídolo Amón, y sacrificando un cordero sin mancha, que Amón era el cordero, era el carnero. O sea, estamos matando al primogénito de Amón y luego matamos al primogénito de rey de Egipto, así haciéndole una burla. Entonces, decirme que Jesús es ese cordero de Pascua, me estás diciendo que Jesús es el hijo de Amón. O sea, hay muchas cosas que no se estudian a profundidad y se sacan solamente lo que dice la Biblia exactamente. Entonces, no, si la Biblia dice que Jesús es, así es, sin pensar en el trasfondo, por ejemplo, del mitraísmo y la comparación con la religión cristiana. Mitra también murió por los pecados de la gente, Mitra resucitó el tercer día, Mitra nació de una virgen y demás cosas que dice demasiada coincidencia. El mitraísmo es más antiguo que el cristianismo. Lo que sí podría decir que si el cristianismo no hubiese avanzado de la forma que avanzó, pues cuando viene a ver quién iba a crecer era el mitraísmo, pero al absorber